Tomen asiento. Gracias por estar acá. Simplemente para revisar el audio, ¿me escuchan ahí atrás? Ok, pues bienvenidos. Bien, como bien lo dijeron, ¿no? El momento más importante de todo este fin de semana creo que cierra con esto. Y por eso ese día que estaba yo, una de las cosas que me preguntaba, porque ya más o menos tenía idea hacia dónde quería, el guión que quería seguir para el sermón de hoy o el servicio de hoy, no sabía el título y entonces estuve trabajando mucho y esa revelación que surgió en esa madrugada justamente tenía que ver con esto, tomar a Dios con total seriedad. Y lo digo porque de pronto quiero que veamos en ese servicio como muchas veces damos por hecho muchas cosas y brincamos la seriedad que representa llenar nuestros corazones con Dios, hablar de Dios entre nosotros mismos en nuestra intimidad y compartir, ¿por qué no?, también la palabra con alguien más. Pero muchas veces lo tomamos como medio a la ligera, con pena, hacemos cosas a espaldas, decimos, ¿no? Y juramos, ahora que fue en el Mundial, ¿no? Y que estamos en todo esto, cuántas personas de pronto, te juro que mi selección va a ganar, ¿no? Y entonces era como, de pronto parecía que uno trabaja en fidelidad, pero en realidad estamos queriendo ver a Dios como si fuera un mago de una lámpara maravillosa que cumple deseos. Le restamos seriedad. Entonces, quiero aprovechar este mensaje por parte del Espíritu Santo para que abra esos corazones y que todos nos vayamos de aquí, no solamente con una gran bendición, sino nos vayamos también, ¿por qué no?, tomando y retomando la seriedad que representa Dios en cada una de nuestras vidas. Antes de comenzar, haremos una pequeña oración. Hagámosla. Gracias, Señor, por este fin de semana. Gracias, Padre, que tú estás en todo momento para nosotros. Gracias por todas tus bendiciones. Señor, bendícenos en todo momento, Señor, pero sobre todo escúchanos. Escúchanos porque muchos de nosotros llegamos aquí con un dolor en nuestro corazón. Tenemos la sonrisa afuera, pero muchos tendrán sus aflicciones, tendrán sus enfermedades, tendrán sus corazones rotos por algunas situaciones, tendrán sus ataduras y sus cadenas que no han librado y que no han sabido trabajar. Señor, que el día de hoy eso quede atrás en el pasado. Señor, que eso se rompa en este instante y que nazcamos de nuevo en ti, que seamos nuevas personas y nuevas criaturas. Señor, tú dijiste que donde dos o más oremos en tu nombre, tú estarás presente y sabemos que estás aquí. Manifiéstate en todos nosotros y cuídanos y bendícenos y síguenos y acompáñanos en nuestros caminos de regreso a casa. Que la bendición de ti caiga sobre todos nosotros y sobre todas las personas que han organizado todo este evento, porque lo han hecho con tu amor, pero sobre todo también lo han hecho en tu nombre. Señor, bendícenos, cuídanos y protégenos. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno. Demos contexto. Ahí está mi hijo atrás, me está diciendo, hola papá. Demos contexto, como me lo ha enseñado mi pastor muchas veces, cuando estudiamos la palabra, cuando vemos la palabra, hay que tomar en cuenta un par de cosas. Lo primero es ver cómo sucedió en esa época, ¿sabes? Porque lo que estamos leyendo, aunque esta palabra es viva, está viva la palabra de Dios, lo que estamos viendo es el hecho histórico de cómo sucedió, cómo fue en ese momento a las personas a las que les fue dicha, cómo sucedió en ese instante, y observarla y verla en ese contexto. Y posteriormente, ¿qué me está queriendo decir a mí ahora esa palabra que está viva? ¿Me explico? Entonces vamos a ir a este contexto. Y por eso la canción que sonó, la alabanza antes de esto, ¿no?, que decía, tu nombre Jesús. ¿Alguien de aquí se llama Jesús? ¿Qué más? ¿Por allá hay otro Jesús? ¿No? ¿Alguien conoce a alguien llamado Jesús? De todos, ¿no? Es un nombre frecuente, un nombre común en nuestra cultura latina. Pero curiosamente no existen muchos Jesuses en los gringos. Existen Noés, ¿no? Isaías, no sé, Elaya, hay muchos otros nombres bíblicos, pero usan muy poco. De hecho, yo no he conocido hasta ahora a un americano con un nombre Jesús, Jesus. Es raro.
La razón es porque lo toman con seriedad. No quiero decir que nosotros no, pero de pronto somos más aventureros en este sentido, ¿me explico? Y a esto voy con lo que quiero decir hoy, con el respeto que deberíamos de tener. Así que vayamos a esta parte del servicio. Les pido que presten atención a las diapositivas. Jesús marca un hecho histórico en la vida. Si me pueden poner las diapositivas, son tan amables. Jesús marca un hecho histórico. Tan es así que se divide la historia a través de su nombre. Antes de Cristo y después de Cristo. O sea, él está en medio de todo lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, bíblicamente eso está en lo que es el Antiguo Testamento, vamos a ponerlo, y luego lo que sería el Nuevo Testamento. ¿Vale? Entonces, en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, antes de la venida de Jesús, ¿cómo funcionaba? ¿Cómo es que la manera espiritual de relacionarse con Dios no es la misma que tenemos ahora? Y ahí hay algo muy importante, porque a pesar de vivir en esta época, no entendemos las grandes diferencias de lo que eso representa. En el pasado, en el Antiguo Testamento, Dios se comunicaba de una forma. ¿Alguien sabe cómo se comunicaba Dios en aquella época? ¿Una idea? Por los profetas, efectivamente. Por los profetas. Dios se comunicaba con los profetas. Dios hablaba con ciertas personas y esas personas eran encargadas de llevar el mensaje. Hay muchos profetas y de distintas, vamos a poner categorías, no sé si está bien dicho, pero en distinta medida en la Biblia, ¿no? Algunos de ellos son muy populares, como Moisés. Algunos de ellos tienen altas jerarquías por todo lo que representó en su vida de profetas, como el profeta Isaías, pero hay muchos profetas. Y después, cuando llega Jesús y viene el Nuevo Testamento, Dios ya no se comunica a través de profetas. Se detiene el tema de hablar a los profetas para que los profetas nos den su mensaje. Entonces, ¿cómo es que Dios se comunica con nosotros si ya no hay profetas ahora? Exactamente, a través del Espíritu Santo, y eso sucede internamente, ya no es a través de un tercero. Y esa es la parte más interesante, porque muchos estamos esperando un mensaje divino, muchos estamos esperando el señal, estamos esperando escuchar literalmente la voz de Dios decirme con claridad qué tengo que hacer, qué debo hacer, qué no debo hacer. Y la verdad es que muchas veces quizás no los dice, pero muchas veces también estamos tan cegados, estamos tan distraídos. Y sobre todo, la palabra es estar separados. ¿Y alguien sabe qué nos separa de Dios? El pecado. El pecado es lo que nos separa de Dios. Y pecado es una palabra fuerte, pero también es una palabra que abarca muchas cosas, porque no solamente es lo que no debo hacer, también es lo que estoy omitiendo hacer, también es lo que estoy pensando. Eso significa que de alguna manera estamos en pecado constante. Pero eso es algo que también es bien significativo, porque Dios no está esperando que seas un hombre sin pecado, una mujer sin pecado, porque Él sabe nuestra condición pecaminosa. Y así nos acepta, y así nos habla, y así nos protege, y así nos cuida. Pero hay cosas distintas en el Antiguo Testamento a las que existen hoy. Por ejemplo, ahorita que hablábamos de los nombres, el nombre de Jesús. ¿Alguien sabe cómo se llama Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? Yo soy, dice. Bueno, esa sería la traducción al español, porque en aquel momento no sucedió de esa forma. ¿Y cómo es que sabemos eso? Bueno, porque en Éxodo 3, 13, 15, ¿cómo se llama Dios? Dice, supongamos que me presento, le dice a Moisés, porque Moisés hablaba directamente con Dios en aquella época. Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Y si me preguntan, ¿y cómo te llamas? ¿No? ¿Cómo se llama el Dios? ¿Qué le respondo? Dice Moisés. Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios dijo a Moisés, di esto a los israelitas, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno,
este es mi nombre por todas las generaciones. Es sorprendente cómo es el nombre de Dios ahí, pero en ese nombre, que de alguna manera serían estas siglas ahora como nosotros lo escribiríamos hoy en el alfabeto, que sería la Y, la H, la W, la H. En aquel entonces, en el idioma de aquel entonces, tenía una pronunciación porque no existían las vocales. ¿Alguien podría decir cómo se pronuncia el nombre de Dios originalmente? Yahvé. Lo cierto es que nadie sabe. Los antiguos tenían tan reservado el nombre de Dios, o sea, tenían tanto respeto al nombre de Dios, que no lo mencionaban por respeto. Y eso se conservó tan en lo profundo y con tanto respeto que se perdió en las generaciones. Y al día de hoy, nadie sabe cómo se pronunciaría el nombre de Dios. Yo le he dicho a mi esposa, como entre broma y broma, pero la verdad es algo que me encantaría el día que esté ahí arriba con él, pedirle dos cosas. Que me deje escuchar su nombre y que me diga cuántos cabellos tengo. Porque se dice, no, el Dios te conoce tanto que sabe cuántos son tus cabellos. Para algunos es fácil, aquí ya vi, porque cero. ¿No? Pero lo cierto es que cuando yo estaba revisando esto, decía, ¿qué tanto era el respeto de aquellos primeros creyentes, los padres de la fe, vamos a ponerle, que mencionar el nombre de Dios era tan sagrado que no lo mencionaban al grado que se perdió en el tiempo. Se perdió en el tiempo. Y para esto quiero dar un contexto histórico. Esto que están viendo en pantalla es algo que se llama el gran rollo de Isaías. Y es reciente, tiene un descubrimiento reciente. Se descubrió en 1947. Mi papá, como les mencionaba en este fin de semana, nació en 1951. ¿Alguien es del 47 o conoce a alguien del 47? Es relativamente reciente. Muy, muy reciente. Y este descubrimiento de este rollo de Isaías, el gran rollo de Isaías, trajo muchas preguntas a todos aquellos que estábamos involucrados en el estudio bíblico, porque pues obviamente el libro de Isaías ya está desde hace mucho tiempo en nuestros libros, en nuestras Biblias. Pero la gran pregunta era por qué este rollo de Isaías es realmente muy antiguo. Y el rollo de Isaías, el último que tenemos, o sea, este rollo de Isaías, el que acaban de descubrir, es de 125 años antes de Cristo. O sea, tienes que tomar 125 para atrás y luego todos estos 2000 para acá. ¿Me explico? Entonces, es muy, muy antiguo. Entonces, el libro del texto de Isaías del día de hoy, ¿cuál es el que teníamos antes de él? Bueno, pues ese texto es aproximadamente del 900 después de Cristo, 1000 después de Cristo. O sea, hay una diferencia de 1000 años en el texto que teníamos al texto del gran rollo de Isaías. Y entonces el tema era como, ahora que lo desenvolvamos y ahora que empezamos a leerlo letra por letra, palabra por palabra, pues ¿cuántas cosas habrá diferentes? ¿Cuánta diferencia habrá de ese rollo, el gran rollo de Isaías, a este que tengo yo, no sé, impreso quizá el año pasado? ¿Me explico? Y sí hubo algunas diferencias. Y voy a mencionar una que es muy, muy notable. Para esto quiero dar el contexto histórico. Este rollo de Isaías mide aproximadamente unos 7 metros con 34 centímetros. Para los que ya estamos más acostumbrados aquí, esos son 24 pies. O sea, es larguito, ¿no? Y contiene los 66 capítulos de todo el libro. O sea, todo el libro de Isaías está exactamente ahí. Ahora, quiero decir que ese no es el libro original. Ese rollo de Isaías no es el escrito original por el profeta Isaías. El profeta Isaías es del año 700, déjame ver por acá, es mucho más, es de 740 antes de Cristo. O sea, todavía hay bastante tiempo entre el profeta Isaías y de 700 al 120. Hay bastantes años, hay 600, 650, 550 años. Entonces, ¿qué hay de diferencia ahí? Bueno,
Primero que nada, cómo se reproducía en aquella época. Porque hoy es muy fácil reproducir. Bueno, aquí me están grabando. Y hay micrófonos, y hay cámaras, y hoy tenemos un sinfín de aparatos que están reproduciendo constantemente las cosas. Pero estamos hablando de esa época. No había una impresora, no había una mecanografía, era muy distinto cómo se tenía que conservar. Y había que conservar los textos. Para esto había personas que se llamaban escribas o se les denominaba escriba, que eran aquellas personas que literalmente escribían. Pero para muchas personas al día de hoy cuando vemos pues, es muy fácil determinar, pues es alguien que escribía. Era alguien más allá que escribía. Un escriba era un erudito. O sea, no era un profesional, ¿no? Era un erudito, altamente calificado. Era un especialista guardián de la ley. Estas personas eran un puente entre lo divino y la preservación. Porque no solamente había que captar el mensaje de la divinidad, había que conservarlo. Y estas personas se encargaban de ello. Por lo tanto, también eran grandes personas con mentes maravillosas, asombrosas, porque tenían no solamente que escribir, lo tenían que memorizar. Y no sé si a ti, a mí, bueno, por lo menos a mí me cuesta mucho trabajo, y mira que me sé muchas cosas, pero ¿cuánto trabajo a veces cuesta memorizar un simple versículo cortito, no? Y estos señores se sabían los libros completos. Y por si no fuera suficiente, se lo sabían en el hebreo antiguo, en el hebreo de su época, en el arameo y a veces en griego. ¡Wow! Con estas personas, con un escriba. Él es el rollo de Isaías, el gran rollo de Isaías, lo escribieron 2 escribas diferentes. Esto lo descubrieron ya usando la tecnología de inteligencia artificial, porque a la percepción humana no se puede percibir la diferencia caligráfica entre una escriba y otra. Eran tan profesionales en la escritura y dedicaban tanto tiempo en hacerlo que no se nota que hay 2 personas escribiendo, porque si escribes tú y escribo yo, sabríamos bien cuál es la diferencia, ¿no? Estas personas lo hacían de una forma espectacular. Y no solamente eso, también tenían que tener dominio de la tinta, porque no ibas a la tienda y ¿me das 2 litros de tinta? Había que hacer las tintas, había que trabajar las pieles, había que hacer los textos, las hojas, los papiros. Así que hay mucho trabajo detrás y quiero que te lo imagines para que veas a dónde voy con todo esto. Y para que veas un poco lo que quiero decir y voy a dar un paréntesis, el año pasado se terminaba en España como una ley que hubo por mucho tiempo para poder nacionalizar a aquellas personas que migraron, tuvieron que salir de España cuando la cosa se puso feo con la dictadura y todo, y entonces no necesariamente necesitabas nacer en España para ser español. Entonces dieron una ley que tenía que ser por herencia. Entonces mi abuelo, siempre tuvimos dudas si había nacido en España o en México, pero sí sabíamos que sus padres eran españoles. Entonces tuve que hacer una investigación y buscar todo el rollo para poder hacer la ejecución, porque llegaba hasta la 3ª generación, que en ese entonces era mi padre, como nieto de un español. Y después de mucha investigación logré captar y conseguir el acta de nacimiento del que sería mi bisabuelo. Y no entendía nada. Claro, porque no es como el acta que tenemos hoy, la de mis hijos, ¿no? Era a mano. Era a mano y era a mano con una letra, ya sabes, o sea, con mucha calificación. No entendía. Tuve que contratar a un especialista para que me tradujera o transcribiera lo que decía en esa acta. Y es un acta que está de este tamaño, es una sola página. No todo está escrito, porque solamente es un machote donde ya tiene cómo llenar los puntos, ¿no? Y entonces a mano se llenaban los nombres, la hora, la fecha, los padres, los abuelos. Y yo siempre supe que mi abuelo se llamaba Antonio Álvarez Alonso y era muy famoso porque era las 3A. Y ya había una sorpresa con ese texto, porque resulta que mi abuelo entonces era Alonso Severino Adolfo Antonio Álvarez Alonso. Pero ¿por qué te estoy comentando esto? Es solamente una página, quizá escrita a la mitad de una página a mano, y ya hay una diferencia entre lo que yo sabía y lo que estaba en esa página, ¿sabes? Ahora imagínate un rollo de 7 metros.
escrito hace 1000 años atrás. No, sí. Entonces, ¿cuántas diferencias habría? ¿Y cuál es una de las, no por mí, por los expertos, una de las más importantes en este rollo? Y para esto quiero que veamos el nombre de prohibido pronunciar el nombre de Dios. Y está escrito varias veces. En Éxodo 27 dice, no uses el nombre de Dios en vano. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en vano. Cuando Dios es amor, ¿no? Se predica el amor de Dios, pero también el Dios es justo y le gusta la justicia y tiene su severidad, ¿no? Tiene la ira de Dios, que no se enoja como... Cuando hablamos de la ira de Dios, el otro día lo escuchaba en un podcast que mi esposa escuchaba mucho, decía, es que cuando hablamos de la ira de Dios, creemos que Él se enoja como si nos enojáramos nosotros. No, o sea, tenemos que ver que Dios es Dios, Dios no es como nosotros. Pero existe, y es claro como lo dice. También lo dice en Levítico, todos estos están en el Antiguo Testamento, ¿eh? También lo dice con Levítico 19:12. No juren en mi nombre falsamente, ni profanen el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. Y es curioso cómo lo refuerza constantemente, ¿no? ¿Cómo lo dice? Y a esto voy porque quizá no te hayas dado cuenta que muchas veces lo dices. Te lo juro, ¿no? Te lo juro por Dios. Y hacemos muchos juramentos cuando nos damos cuenta que quizá estamos no tomando con seriedad nuestra espiritualidad, el respeto a quien respeto merece. Pero por si no fuera suficiente y todavía mucho más claro, en el Nuevo Testamento Mateo dice lo siguiente. También han oído que se dijo a sus antepasados, no falten a tu juramento, sino cumple sus promesas al Señor. Pero yo digo, no juren de ningún modo, o sea, de ningún modo, no solamente por una o por otra, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, o sea, ni siquiera tu vida te pertenece. Porque no puedes hacer que ni un solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier otra cosa que digan más allá de esto proviene del maligno. Y cuando prestamos atención, por lo menos yo cuando estaba prestando atención detalle a detalle, palabra por palabra, decía, wow, esto va más en serio de lo que uno se pensaba. Esto nos está diciendo qué camino tomar más allá de lo que de pronto a la ligera nos tomamos, ¿cierto? Tomar a Dios con total seriedad y por eso nombré ese servicio de esa forma. Y regresando al texto de Isaías, ¿cuál es ese entonces? ¿Por qué lo traigo aquí? ¿Por qué viene a colación? Este es el texto que quiero. De todos los 66 capítulos, vamos solamente con uno que dice 48, Isaías 48. Y dice así, la hierba se seca. Estoy leyendo, por cierto, la versión de Nueva Versión Internacional. Hay muchas versiones. Una muy popular es la de la Reina Valera, que en mi caso, a veces me cuesta trabajo entenderla porque es un español muy antiguo, pero también porque a veces es como si hubiera verbos que hubieran antes y consonantes después, y es un poco como complicado. Pero eso es porque esa traducción es literalmente la traducción al español de cómo sería en el idioma antiguo, ¿ok? Esta la estoy haciendo en una traducción, nueva traducción internacional, que es algo más coloquial para lo que estamos haciendo ahora. Isaías 48 dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios pertenece para siempre. Esto te lo puedes encontrar literalmente en tu Biblia, en la Biblia que tienes en tu aplicación, en tu teléfono, está ahí, ese es el texto que está. Y entonces aquí en este texto es donde está una de las más grandes diferencias en el texto, en el gran rollo de Isaías. Y es esa parte. Primero hay que entender que en ese idioma se escribe al revés, se escribe de derecha a izquierda. ¿Okay?
Y la diferencia está, y obviamente no podríamos leerlo, porque pues, no, bueno, en mi caso yo no soy experto en el idioma, no sé tú, pero si alguien puede, pues adelante. Pero eso que acabamos de leer es exactamente aquí. Y esa es la parte que quiero que veamos. Hay 4 puntos ahí. Lo que dice es exactamente idéntico el rollo de Isaías, el gran rollo de Isaías, encontrado 125 años antes de Cristo, al que tenemos hoy en día en nuestras Biblias actuales. La diferencia está en esto. El texto dice ahí, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro ... permanece para siempre. El escriba está escribiendo, ellos tenían que hacer exactamente, reproducir con total exactitud el texto que ahí venían copiando. Imagínatelo ahí en la oscuridad con una vela, porque pues ¿cómo se van a alumbrar, no? Con la tinta, con todo, y a la hora que está escribiendo y le toca escribir la palabra Dios, no se atreve a hacerlo por el respeto que eso tiene. Y muchos de los escribas de la época no escribían la palabra por respeto. O dejaban en blanco o simplemente se destinaban a hacer punto, 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 punto. Ni siquiera escribirlo les daba, esa fe que tenían. Y yo me los imagino ahí como, lo pongo, no lo pongo, lo pongo, no lo pongo, ¿sabes? Pero por el respeto, y yo le digo hoy, con tanta soltura simplemente nos lanzamos a decir, a proclamar, a pedir y luego, pues sí, con falta de respeto, seamos honestos. Y hoy puede ser un gran comienzo, una gran resurrección, como lo decías ahora, para tomar nuestra vida con respeto, tomar nuestra fe con respeto, hacer las cosas como de alguna manera siempre he deseado hacerlas, respetando nuestras vidas, respetando al de junto. Juan 3:16, quizá el versículo o uno de los versículos más populares de toda la Biblia. Porque tanto amó Dios al mundo. Simplemente esa primera parte. Ahí está mostrando lo principal que es de Dios a ti, porque tú eres el mundo, es parte del mundo. Y ahí te está diciendo, tanto amor Dios al mundo. Muchos llegamos aquí con el corazón roto, quizá con una cartera no tan llena, quizá con dolores, aflicciones, enfermedades, problemas, separaciones, extrañando nuestros países, nuestras familias, con falta de amor. Pero no más puedes sentirlo si puedes abrir tu corazón, tu mente y tu alma a saber que Dios te ama y te ama profundamente. Y aquí te lo está diciendo, porque tanto amó Dios al mundo. ¿Y cómo lo demuestra? Dando a su único hijo. ¿Qué dice la otra versión que es más popular, ¿no? A su unigénito. A su único hijo te lo está dando. Porque, bueno, yo vengo con mis hijos este fin de semana y ayer en un momento que necesitaba un espacio para trabajar parte de lo que estamos haciendo ahora, le pedí a la familia Maya, ¿me cuidas a mis hijos 30 minutos? Ustedes tienen hijos, es fácil dejarlo y nada más era prestárselos tantito, ¿no? Dios dio a su único hijo para que fuera sacrificado. Y luego lo vemos, ¿no? Lo sabemos, pero no tomamos la seriedad de lo que eso representó. Si dejar un hijo 30 minutos con alguien más, imagínate ahora y a lo que está siendo enviado, ¿no? Para que todo el que crea en Él, en mi Hijo, no se pierda. Y te repito, muchos llegamos perdidos, no solamente a la convención, quizá llegamos perdidos al mundo, quizá llegamos perdidos a mi matrimonio, quizá llegué perdido a mis relaciones amorosas, llegué perdido ante las adicciones que existen, llegué perdido sin saber, llegué perdido a este país, ¿no?
Hay unos que de pronto así, yo de pronto desperté, yo, ¿qué hago aquí? ¿Y ahora cómo regreso? Y ya no sé qué hacer. Bueno, pues aquí te está diciendo que si tú crees en Él, no te pierdas. Tendrás rumbo, amor, y también tendrás un rumbo. Y sobre todo algo que no debemos dejar tener en cuenta, sino que tenga vida eterna. Se nos olvida, y lo digo por mí también, porque estamos tomando en cuenta como que si esta vida en algún momento va a terminar y pues me tengo que comer el mundo lo más que pueda, lograr lo más que logre, no hacer lo más que pueda. No, esto es completamente pasajero, es un chispazo. Lo que importa es qué va a pasar en la eternidad, con quién la vas a vivir, estar a su lado, en su gloria, en su amor, en su presencia. Y lo repito porque a mí, no sé, con eso me gusta a mí imaginarme eso. Imagina escuchar su nombre de su propia voz, tal y como se pronuncia. Y a eso te invito hoy, porque esa decisión la puedes tomar y renovar en este instante con esto que está pasando. Isaías es muchísimos años antes de la venida de Jesús, pero era un gran profeta. Y cuando Dios nos dio a su único hijo, Isaías sabía lo que iba a pasar y lo describió brutalmente en este texto. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante, el rostro, para que me entiendas. Nada de humano tenía su aspecto. Yo solamente había visto una vez la película esa famosa de Mel Gibson, ¿recuerdan? Porque se me hizo muy fuerte. Y hace poco mi esposa la quiso volver a ver y no estaba tan convencido porque no soy alguien que le gusta consumir ese tipo de contenido. No me gusta ver cosas de ese estilo. Y sobre todo cuando pongo mi mirada en fe en lo que fuimos capaces de hacer ante algo que era lo más hermoso y sigue siendo lo más hermoso. Porque es importante como lo menciona. Tenía el semblante desfigurado, nada de humano tenía su aspecto. Y Dios nos envió a su Hijo único. Y nos comportamos de esa manera tan tenaz, tan terrible, ¿no? Y seamos honestos, lo seguimos siendo al día de hoy. Seguimos siendo ese mismo humano pecaminoso. Pero hoy tenemos la oportunidad de levantar la mirada hacia Él para poder tener ese rumbo, no estar perdidos nomás y además gozar de una vida eterna. Yo no había caído en cuenta en eso, que habíamos maltratado, o sea, es evidente que lo sabíamos, ¿no? Bueno, en mi caso, por ejemplo, que vengo de ver tantas imágenes de un Cristo crucificado con las manchas de sangre y todo el asunto, es evidente que de pronto fuimos muy feroces en ese sentido, ¿no? Pero no había captado como que no fue simplemente a una persona, sino fue a la divinidad de la hermosura en toda su plenitud, ¿sabes? ¿Cuántos quedaríamos asombrados de ver a Jesús ahora en vida, ¿no? Frente a nosotros, imagínate la hermosura de ese hombre frente a nosotros. Y lo desfiguramos, que nada de humano tenía su aspecto. Su pérdida de hermosura exterior fue el precio de devolverle la belleza a la espiritualidad y a la creación. ¿Sabes? Por eso a veces no captamos la importancia del sacrificio de Dios por nosotros. Dio su vida por nosotros. ¿Y qué hizo Él a cambio? Porque nosotros estábamos en ese instante atacando y haciendo y escupiendo y rasgando y golpeando, crucificando. ¿Y Él qué hacía? Volteando al cielo y diciendo, perdónalos, no sabes lo que hacen. Y de pronto nosotros
Por eso Jesús es el estandarte a seguir todo el tiempo. Por eso ha sido tan revolucionario, una persona que vino, un Dios que vino aquí a mostrarnos cómo se tiene que hacer las cosas y tiene un gran reto. Y ese es nuestro reto, la santidad. Voltear todo el tiempo, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo lo haría Él? Porque a veces alguien cercano o un desconocido, un hermano, un primo, un vecino, alguien nos hace algo mínimo y nosotros ya estamos por acá bien. A Él lo están crucificando. Lo acabamos de debatir y está volteando. Perdónalos, Padre. Está mostrando su amor ante nosotros. Dice Isaías, esto es el otro que estaba. Lucas, perdón. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no sabes lo que hacen. Mientras tanto, porque el texto completo dice, no solamente perdónalos por lo que hacen. El texto completo, mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. O sea, además de que estaban echando un volado, pues, para ver quién se quedaba con sus pertenencias, Él todavía estaba dándonos amor en ese momento. Así que quizá llegas hoy flaqueando en tu fe. Quizá llegas aquí con un corazón vacío. Quizá tengas muchas bendiciones a tu alrededor, familia, un bonito auto, una casa, refrigerador con despensa. Quizá a pesar de estar lejos de tu familia, estás bien, estás pleno, te sientes completo, pero sabes que hay un hueco en tu corazón y no sabes cómo llenarlo. Quizá porque ahí ese hueco solo se llena con Dios, se llena con la fe, se llena teniendo un Salvador, se llena teniendo al máximo personaje que hay que ver, seguir, amar, que se llama Jesús. Y regalarte y sentirte el amor del Espíritu Santo para tomar tus decisiones, tu camino y tener esa conexión hacia el Padre. Quizá llegas aquí a este lugar con muchas ideas y llegaste con mucho trabajo y llegaste con muchas situaciones personales, pero no te habías dado cuenta quizá que este era el momento de rendir tu vida a Dios. Quizá muchos de ustedes llegaron y vienen caminando en la fe desde muy niños. Quizá vienen caminando en la fe a lo mejor de hace ya varios años. Y son personas que de alguna manera constantemente oran y levantan sus manos al cielo y cantan alabanzas, pero han entrado en un automático y han perdido su fe y han perdido la seriedad de lo que representa. Esto es muy serio y hoy puede esto cambiar tu vida. Si tú eres una de las personas que no ha aceptado, que no ha recibido a Jesús en su corazón, hoy es el momento en el que puedes ponerte de pie y recibirle. Si tú sientes que tu corazón te palpita, si tú sientes que tu respiración se acelera, si tú sientes que algo te está tocando en tu interior, este es el momento en el que puedes ponerte de pie y recibir a Dios en tu corazón. Es un instante que cambia tu vida para siempre, porque todos estamos esperando renovarnos, transformarnos, y estamos esperando hacerlo por nuestras propias fuerzas, y ese no es el método. Ahí no existe. No tengo la capacidad de cambiar mi cabello de blanco a negro. Yo no tengo la capacidad de la transformación, porque quien lo hace es Dios. Ven, hermano, acércate aquí. Si alguien más, venga, hermana, acércate acá. Este es el momento en el que cambia tu vida como un hecho real. Y para todos aquellos que de alguna manera también has crecido y has caminado en la fe, pero hoy sientes que requieres recuperar tu fe de nuevo, la seriedad de lo que eso representa, ven también aquí al frente. Hazlo como un acto público de fe, de renovación de tus votos, de renovación de tu fe, de la bendición de todo lo que representa. Para todas aquellas personas que de alguna manera son hermanos, son creyentes, entienden que lo que está pasando es importante para estas personas que está pasando. Pónganse de pie y eleven sus manos para que hagamos una oración por todos ellos.
Para esas personas que hoy reconocen y claman a Dios como su Señor y Salvador. Señor, tú los estás esperando desde hace mucho y has tocado su corazón desde hace mucho, pero hoy es el momento en el que ellos están eligiendo, quizá para poder empezar un nuevo camino en seguirte. Padre, están listos para seguirte, están listos para arrodillarse. Padre, ellos están listos para bautizarse y hacer pública su declaración de fe. Para todos aquellos hermanos que hoy están aquí haciendo una renovación de sus votos, de su fe, de su amor. Señor, ilumínalos, llénalos. Señor, háblales con claridad. Permítele que el Espíritu Santo toque sus corazones, sus almas y cure sus heridas. Señor, muéstranos tu camino, no para hacer nuestra voluntad, sino para hacer la tuya. Señor, muéstranos qué y cómo debemos hacerlo, para que nosotros podamos enseñarlo a nuestras nuevas generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos. Para todas aquellas personas, esos pequeñitos, que hoy también están necesitando de alguien que les diga cómo amar a Dios, y cómo amarle, cómo respetarle. Señor, cuídanos, protégenos, bendícenos. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos hermanos, nuevos hermanos en la fe. Para aquellas personas que hoy están haciendo su declaración de fe, acérquense, ustedes los conocen, acérquenlos a sus iglesias, acérquenlos con sus pastores, con los líderes de las personas para que puedan continuar un proceso. Esto es algo que sucede en este instante y ustedes hoy pueden tener claridad de que hoy, cualquier cosa que pueda pasar, tú vas a estar con esta declaración de fe que acabas de hacer en la gloria. Estarás en la vida eterna. Acabas de dar el primer paso y el más importante. Lo que sigue ahora es la vida de un cristiano, que es seguir el ejemplo de Cristo. Acompáñenlos, sus hermanos que estamos aquí, acompáñenlos para que sepan cómo seguir en esto. Así como lo hicieron los antiguos, así como nos fueron llevando de la mano, así como me han llevado a mí también, muchos de ustedes. Sigamos con todo esto y hagámoslo por las nuevas generaciones. Hagamos una última oración para poder despedir ese servicio y podernos ir a nuestras casas. Los que puedan tomarse de las manos, los que puedan estar con sus parejas, con su familia, hagámoslo. Porque nosotros somos la iglesia. No es el templo, no es el edificio. La iglesia somos nosotros. Somos las personas unidas en Dios. Gracias, Señor, por este fin de semana, por todas estas bendiciones. Gracias porque a pesar de que nosotros estuvimos aquí, tú cuidaste de los nuestros en nuestras casas. Cuidaste nuestros hogares. Señor, hazme débil a entenderte. Porque mi fortaleza son mis debilidades. Abre mi corazón. Cuida mi regreso a casa. Cuida el regreso a casa de todos mis compañeros. Bendíceles. Síguenos proveyendo, que no nos falte comida, que no nos falte vestido, que tengamos un techo, que nuestra fe aumente cada día. Señor, bendice a nuestros líderes y a todas las personas que organizaron este evento, para que sigan siempre tomadas de tu mano y de tu fe. Que ante todo siempre esté tu nombre, Jesús hermoso, que tengamos el honor y el respeto por tenerte siempre frente a nuestros corazones. Señor, cuídanos y bendícenos. También bendice a todas las personas de este hotel que nos cuidaron en las sombras. No les vimos, pero hicieron las habitaciones, barrieron, limpiaron, acomodaron, arreglaron. A todo el personal que está aquí atrás de las mamparas, que hicieron perfecto, hicieron hermoso este trabajo y que están ahí atrás también en sus oraciones. Cuida, protege sus familias. Cuídanos, Señor, a todos nosotros. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vayamos en paz.